Buenos días. Buenos días, Alex. Ya Buenos días, terminando la licenciada. otra clase. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias por estar conectados ya. Vamos a dar inicio a la clase. Quisiera iniciar preguntándoles cómo les fue con el trabajo del código de trabajo. A ver quién quiere hablar primero Licenciada. o lo hacemos democráticamente como siempre. Licenciada. Dime. Para empezar, yo en mi informe, como usted lo puso como directriz, Ujú. no hice lo tradicional, sino que fue lo que hice como una presentación formal de, del código de trabajo, enfocándome más que nada en los puntos que mayor se resaltan del código como tal. Ujú. Mm, Sí hice énfasis en algunos capítulos o títulos del código de trabajo, aunque sí me pegué una leída así bastante amplia, pero lo redacté a una como encuesta realizada en base a los casos que se presentan más que nada. Entonces, prácticamente que solo toqué ocho temas del código, que son los que más resaltan en base a lo que investigué. Ok, perfecto, buena elección. Me agrada, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera dar su opinión en cuanto a su trabajo? A ver, estamos con Heidi Cruz, ¿no está por aquí? No, ya no lo entregó, he estado viendo. ¿Alguien que no lo haya entregado, que me dé alguna razón? Dime, Carlos. Pues la verdad que no es que no haya querido, si incluso me he estado, si se dio cuenta el otro día que andaba en el carro, por el trabajo más que todo, ¿va? Para no hacerla larga. Ok, Pero ahí vamos a recuperarnos, no hay problema. muy bien, pero sí lo lograste avanzar un poco, hacerlo de alguna manera. Pues estaba leyendo, estuve leyendo el código en algunos momentos que podía. Y pues por lo que entendía que hay que hacer como un informe más o menos de los, como decía Luis, de los aspectos importantes en los diversos artículos, pero empecé, pero ya no lo seguí por lo mismo del tiempo, entonces no quiero serle mentiroso. No, yo entiendo que todos, aquí la mayoría trabajamos y por eso mismo es que yo hasta cierto punto soy flexible, porque yo fui estudiante y fui trabajadora a su vez, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto te lo recibo con la mitad de la calificación para que no pierdas todo. Entonces, te doy para el día martes para que me lo entregues. Ok. ¿Alguien más que esté en la misma situación de Carlos? Gracias, licenciado. Ok, bueno, a ver, Pedro, Pablo, cuéntanos cómo te fue con tu informe. Fíjate que casi igual a lo de Luis, yo lo hice también en una presentación, solo lo que hice fue, lo que pasa es que creo yo que todos los artículos en el código son importantes, por algo están ahí, entonces lo que hice fue hacer una Correcto. segregación de cómo está formado el código de trabajo y como resaltar 7 artículos de los que más nos puede interesar, para que nos sea fácil poder ir a buscarlo al código del trabajo. Ah, ok, y de esos artículos que estamos hablando, ¿cuáles consideraste tú? El artículo 61, que es obligaciones de los empleadores, el artículo 62, que son prohibiciones al empleador, artículo 77, causas justas de despido, artículo 88, salario y medidas que lo protegen, artículo 116, las jornadas de trabajo, el artículo 133, que es incompensabilidad de vacaciones, y el 152, derechos de la madre trabajadora. Excelente, muchas gracias.
Sí, realmente son varios puntos que se abarcan importantes. Consulta, Luis, ¿tú abarcaste esos mismos artículos o fueron otros? Tomé en consideración otros, licenciado. A ver, cuéntame, También, o ¿cuáles sea, serían? ahorita le digo, permítame, un segundito. Bye. Tomé en cuenta, sería el 77, el 116, ¿El 77 de qué 130. es? Solo verme diciendo de qué es cada uno. 77 es la terminación de los contratos de trabajo, capítulo octavo. Ujú. Y me basé en la razón, en las razones de despido y anoté algunas. El 116, que sería la correcta estructura de la jornada laboral. El 130, que es, serían los días de descanso, de asuetos y vacaciones anuales. El artículo 61, que es por las obligaciones del patrón. El 152, que equivale al derecho de la maternidad de la mujer. El 88, que sería los salarios y las jornadas de descanso como tal, pero en base a lo que es el salario y el sueldo específicamente, Ah, ok. con artículos integrados con el artículo 93, también del mismo código. El artículo 61 también en obligaciones del trabajo, en las opciones que tiene como obligación el patrón es el trabajador. El artículo 62 en ver también en el artículo 79 de las prohibiciones que tiene el patrón como tal. Y en reseñas importantes de qué repercute el código, como también su fin supremo, o sea, el fin específico que tiene el código con nosotros. Como tal. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver a una señorita linda. Aquí tengo a Jackie Vélez. Cuéntame, ¿cómo te fue a ti con tu informe? Pues yo ahorita, Lick, en la noche realmente me puse así como que a resumir lo más posible, porque sí, el artículo llega hasta 400 artículos, más de 400 artículos, entonces es súper importante. Yo me basé más en los derechos de los trabajadores y obligaciones de patronos, ya que en el informe que yo quería dar a entender era la obligación a los jefes con los empleados, ¿verdad? Que éramos nosotros. Entonces yo hacía mención más que todo de las jornadas, de vacaciones, también de los permisos especiales cuando hay un fallecimiento de un cónyuge o cuando nace un hijo. Entonces yo lo mencioné con artículos y uno de los cuales que me llamó la atención también fue, también, no sé, las prohibiciones, licenciada. También donde son las prohibiciones de los patronos y prohibiciones de los empleados y también se basan en artículos que los hice mención en el informe. También puse lo que eran los sueldos y descansos, resumido también lo que es también de, tengo artículo 113, que esto era donde también hacía mención del sueldo que tenía que cubrir las necesidades del empleado. También puse el artículo 116, que es donde indica cuántas son las horas de trabajo. Y por último puse los derechos para la mujer y los cuidados de la salud de los trabajadores. Entonces ahí mencioné más o menos como 5 artículos, donde dice que tienen que darle un espacio al trabajador donde sea limpio, ¿verdad? Y el cuidado donde proporcione también instrumentos o insumos, donde ahí sí que uno no se enferme, ¿vale, licenciada? Eso fue lo que me basé en mi informe. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jackie. Vamos a ver a una última compañerita, Jessie Salazar. Cuéntame, ¿cómo te fue con tu informe? Buenos días, Inge. Perdón, Lick, bien. Perdón, yo me basé en mi informe en colocar los artículos que más repercuten en la empresa donde yo trabajo. Y puse ejemplos de cómo lo trabajan en donde yo laboro, así como las prohibiciones del lugar de trabajo, los principios de igualdad, porque en donde yo trabajo hay mucho racismo
ya que se dedica, es una empresa donde hay promotores y por el color o por religión o cosas así no los contratan porque dicen que la presentación es el físico. Entonces también puse eso. También los objetivos de contratos porque y la capacidad de contratar, porque todo, yo lo vinculé todo porque se relaciona y también que no, o sea, exigen ciertas cosas y se han ido como que a debates judiciales porque no tenemos contratos de trabajo. Claro. Ajá, entonces también puse prohibiciones del empleador, que es el artículo 62, igual manera lo relacioné, y las causas justas de despido, porque hace poco pasó algo así y creo que no tenían como que una causa justa para despedirlo. Entonces también lo puse, las terminaciones de contratos sin responsabilidad para las partes, constancias de trabajo que también no son valoradas ahí en la empresa, las fijaciones del importe del salario y los pagos personales del salario. A eso me Ok. basé. Ujú. Ok. Tu informe está basado directamente a tus experiencias laborales, entonces, excelente Sí, también. Muchas gracias. Ya se dan cuenta que a veces cuando nosotros hacemos informes, los enfocamos hacia algo que nos ha pasado o hemos vivido o estamos viviendo, que eso también es importante porque así es como vamos trabajando, utilizando nuestros códigos, nuestras leyes y las vamos interpretando. Existen muchas lagunas en cuanto a las leyes y sus formas de interpretación. Mi interpretación puede que no sea la misma que la que tiene, por ejemplo, ahorita Jessica nos estaba contando cómo le afecta en su trabajo. Y por eso es que a veces termina uno en los tribunales con abogados y demás, porque las interpretaciones son las que van variando. Sin embargo, pues tenemos una idea general. Y estoy viendo que varios aquí consideraron casi los mismos artículos. Eso también me denota, ahorita voy Luis, eso también me denota que son las partes que a nosotros siempre nos importan o que es lo que hemos estado viviendo o alguien más nos ha comentado y por eso es que lo consideramos. ¿Cuáles son esos puntos importantes? Terminación de trabajo, jornadas laborales, cálculo de sueldos. Esos tres puntos siempre los que vivimos tocando, ¿verdad? Yo sé que no les pregunté a todos, pero me imagino que los demás han de haber considerado esos artículos también. ¿Qué manda Luis? Es que lo que pasa es que usted nos subió un PDF del código de trabajo en Edusa, Ajá. pero noté discrepancias en ciertos artículos que estaban derogados, como tal por el artículo 18-2001. Eso no lo anoté en mi informe, pero sí lo vi porque tuve que descargar el decreto que estaba ahí, pero en estos artículos derogados decían que conforme al artículo 28 se derogaba y no es así porque es el artículo 28 de ese decreto que está como tal. Entonces en el PDF que nos proporcionó esa es una pequeña discrepancia que hay y algunos otros temitas que no están acuerdos a ese PDF también. Ya tenía un código de trabajo anterior, pero compré uno actualizado y sí corrobora que el que nos subió pues no está No está en lo actualizado. Así es, muchas gracias. Buena observación. Eso iba a comentarlo también. Dime, Melanie. Yo solo haciendo un paréntesis con lo que dijo Jessie. Sí. Hay motivo de demanda ¿Cómo? por discriminación. Sí, imagínate. Existe todavía en muchos lugares la discriminación por raza, por credo, por edad. Y yo estoy, experiencia personal, ya estoy en la discriminación por edad. Oh, pero sí, toca. Hay muchos lugares aquí en Guatemala todavía e incluso no está específico en el código, pero hay una discriminación bastante grande hacia el trabajo con la mujer. Todavía existe bastante eso. Es increíble y uno a veces no lo nota porque, pues gracias a Dios, a veces tenemos unos trabajos donde estamos bien, estamos cómodos,
no vemos ese tipo de situaciones porque nuestros trabajos son específicos para un sector industrial, laboral, y entramos a otro. Me imagino, puedo deducir que Jessie está trabajando en una ONG o una fundación o algo así donde se ve mucha persona de otras culturas, de otros países, ¿verdad? Eso es lo que nos afecta mucho en esa parte y por eso ella está enfocada en esos aspectos de su informe porque le competen en cuanto a su trabajo, ¿verdad? Amiga Jessie demanda. ¿Mande? Que los demande Jessie. Si no, los demando. Ya viste, Jessie, demandarlos. Con respecto a lo que decía Luis, tiene razón. Ese código de trabajo que yo subí es el que yo tengo guardado y que no he actualizado. Entonces, uno tiene que estar al día, tiene que estar revisando constantemente las actualizaciones. Normalmente eso pasa para las personas que estamos dedicadas a la parte de lo tributario y laboral o se empieza a especializar uno. Por eso es que si ustedes se dan cuenta en las diferentes carreras que vamos nosotros desarrollando en la universidad, también tienen especializaciones. Me recuerdo que aquí la mayoría van para criminalista, ¿verdad? ¿O no? No, entonces Somos son los administradores, Ay, creo. perdón. Entonces son los de plan diario. Perdón. Todos ustedes son administradores. No, Lick, yo voy para auditoría. Ah, sí, Lidia, tú sí vas para No, yo voy auditoría. para auditoría. Ok, entonces los que van, pero la mayoría van para administración y Lidia y yo que vamos para auditoría. Pero igual siempre tenemos una especialización. Entonces, por ejemplo, yo hubo un tiempo en que estaba especializada en la parte de los tributos, estaba en auditoría, pero auditoría tributaria. Las auditorías son diferentes, hay diferentes especializaciones y yo me estaba capacitando para ser auditora tributaria, o sea, todo lo que es leyes y impuestos, ¿verdad? Entonces yo me iba enfocando en eso, me iba actualizando. Hoy por hoy ya estoy enfocada a ser más contadora administradora. Entonces mi especialización está cambiando y lamentablemente dejé de actualizarme en la parte tributaria al punto de que mis archivos no están actualizados. Sin embargo, yo sé de que existen reformas que no las he descargado. Entonces, por eso es que se los hice mención, si no mal recuerdo, a principios de clases, que uno tiene que estar comprando o actualizando sus leyes, que tal vez no compremos el compendio hoy por hoy, así físico, pero sí podemos hacer de descargar estas reformas que van teniendo. Lo que pasa es que cuando tenemos un código y bajamos las reformas, no están unidos y entonces tendemos a confundirnos a veces en esas partes. Entonces mi recomendación siempre es actualicen año con año sus leyes, sus códigos, para que estén con las nuevas reformas o con los cambios que se hayan hecho, ¿verdad? Pero eso fue una buena observación. Muchas gracias, Luis. Yo no me di cuenta que les pasé el equivocado. Pero entonces les pido favor a todos los demás que actualicen sus códigos, que actualicen este archivo que yo les mandé para que tengan el código con todas las reformas, ¿verdad? Lo importante de esta presentación de informe es darle una lectura general a todo el código de trabajo, porque a veces no lo hacemos, sino solo cuando nos piden algo, ahí estamos empezando a buscar y a buscar. Y ya cuando nosotros hacemos una lectura general o hacemos un repaso nuevamente de todo el código, pues cuando nos vuelven a preguntar algún temita específico, ya sabemos dónde ubicarlo o ya sabemos que existe en el código de trabajo y lo podemos ir a buscar fácilmente, ¿verdad? Ok, ya eso lo vamos a calificar entonces en esta semana. En cuanto a la teoría, la semana pasada, estoy presentando ya en pantalla el archivo de Word, ya estábamos viendo íbamos viendo la parte del libro de salarios, todo esto que estamos pasando ya, hasta le dimos lectura a algunos artículos del Código de la Constitución Política. Estábamos viendo las planillas, salarios, el libro de salario, y habíamos entrado a la parte de cómo ver en internet
la parte del ICS en la práctica, donde se presentan los formularios, donde se presentan los pagos, cómo se hace una inscripción. Hoy por hoy, pues todo esto se está actualizando, máxime también por cuestiones del COVID, es que ahora nosotros estamos trabajando todo de forma electrónica. Y les había dicho que les iba a traer a la pantalla cómo trabajar una inscripción de un empleado. Entonces, yo sé que tal vez ahorita lamentablemente no puedo darles un trabajo a cada uno para que lo practiquen, porque todo esto es cuestión de práctica, pero que por lo menos tengamos una noción general de cómo se trabaja, eso es bastante bueno. Entonces, estoy nuevamente presentando en mi pantalla la página del ICS, donde nosotros hacemos todas las partes electrónicas. Principalmente nos vamos a ir a la parte de patronos, que aquí es donde se trabaja todo lo que tenga que ver el ICS para una empresa. ¿Qué es lo que trabajamos acá? Pues la presentación de las planillas electrónicas, la inscripción de algún empleado o la consulta de empleados. Anteriormente era la presentación, la elaboración de certificados de trabajo, que hoy por hoy ya no hay que presentar certificados, sino hacer informes laborales cuando no los requieran. Entonces estábamos viendo en la parte de acá, vamos a ver, registro de afiliados, consultas y operaciones sobre el registro de afiliados. E incluso en la parte de ustedes, aquí abajo pueden ver donde dice señor patrono, promoviendo el distanciamiento social por el COVID-19, le invitamos a utilizar las herramientas de inscripción de trabajadores en línea. Estas inscripciones ya, o sea, llega un empleado a la empresa y ustedes dentro del checklist que se aprende en la práctica que hacemos en el área de recursos humanos, decir, tengo un checklist de toda la información que yo tengo que tener para cuando es contratado una persona. A veces cuando se está en el proceso de contratación se va viendo esa parte. Ya eso lo vamos a ver casi que al final de semestre, porque le pertenece también a otro semestre que ustedes van a tener. Pero vamos a ver nociones acá. Entonces, dentro de ese checklist, nosotros pedimos DPI, antecedentes penales, policíacos, la afiliación del ICS. ¿Por qué pedimos la afiliación del ICS? Porque esa es la que nos va a servir a nosotros para hacer la presentación y pago de esas cuotas laborales. Si el empleado viene y me indica que no tiene afiliación del ICS o no se acuerda, pues en esta parte es donde tenemos que hacerlo. Por ejemplo, tengo hoy por hoy un empleado en la empresa, en una de las empresas que manejamos, que él definitivamente me dijo que no se había inscrito. Nosotros hicimos la consulta del afiliado y verificamos que no lo tiene, pero en este caso vamos a volver a verificar. Aquí podemos hacer diferentes tipos de búsquedas, por el nombre y el DPI, que es documento de identificación, anteriormente también la cédula, o por el nombre y fecha de nacimiento, o por el número de afiliación. Como en este caso nosotros no conocemos si tiene o no tiene afiliación, si tengo a la mano el DPI, entonces lo voy a buscar por DPI. E incluso este es la mejor opción, que solo por nombre y fecha de nacimiento muchas veces no conviene, porque hay muchos homólogos, creo que así es esa la palabra, si no me corrigen por favor, que quiere decir que hay muchas personas que tenemos los mismos nombres, y resulta ser que tienen los mismos nombres, y a veces desde el apellido se les aparece. Homónimos es la palabra, gracias. Por ejemplo, yo tengo una compañera que hoy por hoy, pues lamentablemente ya perdimos un poquito la comunicación por cuestiones de trabajo y familia, y ella que se fue a Estados Unidos, ella se llamaba Silvana Margarita Gómez Arévalo, y yo me llamo Silvana Melisa Guzmán Barrera, incluso hasta las iniciales nos parecíamos. Entonces, cuando uno busca, a veces tiene que tener ese cuidado con los nombres y los apellidos. En cambio, si uno tiene el DPI es más fácil, porque ya sabe uno que ese DPI está extendido por el RENAP y que el DPI no es único, no cambia para nada, ¿verdad? Entonces yo hago el cambio aquí a que pongo el DPI y me cambia la imagen. Entonces ya pongo el CUI, que es el dato del DPI. Vamos a ver si ya me lo abrió.
Ese no se los voy a poder mostrar porque si no voy a poder estar cambiando y cambiando. Pero se los voy a poner. 2705, 48033, 1307. Estos amarillos significa que es por lo menos lo mínimo que ustedes deben de colocar para hacer la búsqueda. Entonces él se llama Pedro Quiñones. Pedro. Perdón. Para empezar, aprenda a leer, ¿va, licenciada? Aquí es el apellido. Quiñones. Hoy mi computadora está lenta. Pedro, como siempre, todos los fines de semana está lenta. Pedro Quiñones. Y le doy buscar. Si esta persona tuviese una afiliación, me hubiese extendido en pantalla el número de afiliación. En este caso me está dando un mensaje donde dice que no existe afiliados con los criterios de búsqueda de ingresados. Si puede ingresar menos datos, hágalo. O sea, pudimos haber puesto dos apellidos de los dos nombres y entonces nos pide que quitemos, ¿verdad? De lo contrario, comunicarse con mesa de ayuda o que el afiliado se presente a división de registro de patronos y trabajadores. Esto se da cuando no está afiliado y que anteriormente pues no se podía afiliar en línea. Por ejemplo, vamos a poner uno que sí exista. Estoy yo. Le doy una búsqueda y ya me debería de aparecer. Aparezco aquí en el cuadrito. Miren, aquí está mi número de afiliación, mi nombre completo. Nótese que estamos trabajando mayúsculas y tildadas. Yo no tildé mi apellido, sin embargo, aquí sí me lo está mostrando, ¿ve? Y aquí ya me muestra mi DPI también, la hora y la fecha de la consulta en que yo estoy haciendo esto, ¿verdad? Si el afiliado ya existe, yo puedo imprimir esta hojita o sacar esta copia, guardarle en PDF como ustedes gusten y ya puedo, entonces ya tengo el número de afiliación, puedo decirle a la persona, usted ya tiene afiliación, aquí está su impresión, si no tiene carnet, vaya y pídalo, eso sí ya es cuestión personal, porque como hay que tomarnos esta foto, aunque hoy por hoy, si no alguien me puede corregir, creo que es únicamente con el uso del DPI, ahora el DPI es nuestro carnet de afiliación. Para los de la viejita escuela, así como mi persona, yo tengo todavía mi carnet de afiliación y puedo mostrar cualquiera de los dos, ¿verdad? En este caso, como no existe la persona, no como así como estaba mostrando yo, entonces nos vamos a la parte donde dice inscripción de trabajadores. En esta parte de inscripción nos pide datos muy importantes, generales, no nos pide mayor detalle. Si nosotros queremos un mayor detalle, la persona o el afiliado sí deberá de ir a oficinas centrales y llenar el formulario, como quién es el papá, quién es la mamá, e inscribir a la esposa, a los hijos, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos observaciones tanto en azul como en rojo. El rojo es algo que no debemos dejar de ver, donde dice que debemos tener escaneado el documento, el DPI, antes de iniciar a ingresar los datos, porque si no la sesión puede expirar. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene límite de tiempo. Si nosotros no llenamos rápido esta información, así como ahorita que yo me estoy tardando, va a llegar un momentito en que se va a cerrar la sesión y no se va a hacer la inscripción. Entonces, vamos a inscribir a esta persona. 2705, 48033, 1307. Y ve, se me cerró. Vamos a ver. Me tardo. Entonces, como me tardo, es que me hace me manda esos mensajes. 1307. Y como no estoy escribiendo rápido el DPI, me está dando a entender de que me falta información. Si tuviésemos el NID, lo pondríamos.
La fecha de nacimiento nosotros en el DPI lo vamos a encontrar, entonces también ahí lo podemos ver. Él es del 4 de febrero, imagínense. Me voy a tardar porque el sistema está lento acá. 4 de febrero. De 1995. Tenemos el apellido que es Quiñones. Y está tildado, entonces voy a tener el cuidado de tildarlo. Y es Pedro. Aquí esto es lo mínimo que nos pide. Sin embargo, es aconsejable que siempre pongamos el segundo apellido, que es, en este caso, Méndez. Y su segundo nombre, Gilberto. Aquí marco la casilla para indicar que el CUI sí ya lo verifiqué. Y le doy enviar. Cuando ya está procesando, en alguna de las partes del proceso me va a pedir que cargue el DPI para poder corroborar los datos que estoy registrando. Dice, el CUI ingresado ya existe en la base de datos y lo tiene registrado. Eso quiere decir que esta persona sí ya tiene número de afiliación, pero no lo ubicamos de la otra forma en que estamos haciendo la investigación. Entonces, en este caso, como nosotros ya agotamos ciertas partes de investigación aquí en el sistema, sí tenemos que pedir al empleado que vaya directamente al IX y averigüe cuál es su número de afiliación y nos lo proporcione. ¿Para qué lo necesitamos? Nuevamente repito, para la presentación y pago de planillas. Entonces, en este caso, a esta persona, él ya empezó a laborar con nosotros ahorita en el mes de febrero, pero no le voy a poder hacer su presentación del IX porque no tengo el número de afiliación. Tengo fechas de vencimientos de presentación de planillas del IX que lo vimos en una de las páginas. En este caso yo presento de forma mensual, entonces yo tengo que hacerlo antes del 20 de cada mes para no correr en sanciones, multas e intereses. Y si yo no cuento con el número de afiliación de esta persona, voy a tener que hacerle la devolución de ese descuento de IX que le hice en el mes de febrero y descontarle IX hasta que lo logre inscribir. Por eso es que en las planillas no se debe descontar el IX si uno no tiene esa afiliación para poder hacerlo, ¿verdad? Y es de suma importancia hacerlo lo más pronto posible porque mi código de trabajo establece que yo debo de pagar las prestaciones laborales e incluso la Constitución Política de la República lo establecía en los últimos incisos del artículo que leímos, que era el 107 si no estoy mal, en donde decía que nosotros debemos de pagar estas prestaciones, estos beneficios del IX, ¿verdad? Entonces, en este caso voy a cerrar la sesión de mi página de leads porque ahorita no puedo hacer nada por él. Tengo que pedirle que él vaya directamente a las oficinas y confirme cuál es su número de afiliación, ¿no? Pero esta es la forma en que nosotros lo vamos trabajando. Aquellas personas que hacen el trabajo del pago de las planillas o presentación de estos formularios. Muchas veces estas presentaciones de formularios no las hace el Departamento de Recursos Humanos. ¿Quién cree ustedes que hace estas presentaciones? Alguien ahí que me diga. Lidia, en tu experiencia, ¿dónde crees que ha sido los departamentos que presentan el pago del IX? Recursos humanos. Y aparte de recursos humanos. Contabilidad. Correcto. Contabilidad, porque lo hago yo. Sí, el departamento de contabilidad. O sea, muchas veces lo hace el departamento de contabilidad. Cuando las empresas son pequeñas, son pymes, normalmente recae todo este trabajo en el departamento de contabilidad, en los contadores. Pero entre más grande y descentralizada es la empresa,
va requiriéndose que se traslade a ciertos departamentos. ¿Por qué lo hace el departamento de contabilidad? Porque el departamento de contabilidad lleva el control de los bancos también. Pero puede ser que en una empresa exista el área financiera y ya no solo sea la contabilidad, entonces finanzas lleva el control de los bancos. Y si existe la parte financiera, debe de haber una parte de recursos humanos. Entonces, ¿qué pasa? El área de recursos humanos elabora y presenta las planillas, así como lo vimos ahorita en esta pantalla, y traslada los reportes al área financiera, que con esos reportes ellos generan los pagos, ¿verdad, Máxime? Si llevan un flujo, un presupuesto, pues ellos ya tienen tiempos de presentación y entrega de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso mío de esta empresa, que es la reforestadora, tengo una compañera que ella es la que se encarga de realizar las cargas y presentación de planillas. Ya solo me traslada el reporte a mí y yo genero los pagos en las cuentas bancarias. Para que nosotros no tengamos problemas de vencimientos y de sanciones, ella tiene que estarme entregando el reporte a más tardar el día 12. Ni siquiera es el 15, 10, es el día 12 de cada mes. Y del día 12 para el día 18, yo tengo para presentar esa reportería junto con los pagos, porque en esta empresa se hacen pagos por quincena y pagos por semana. En la quincena se ve reflejado el pago de las planillas del IX, y si no está para esa quincena, tiene que estar para la siguiente semana, pero se mezcla junto con otros procesos de pago que a veces no queremos que suceda eso. Entonces, dependiendo de cómo se maneje la empresa, así vamos a ir viendo los pagos. Eso de los pagos de los sueldos, los pagos de la planilla del IX, cualquier otro pago, bonificaciones, comisiones, etcétera, lleva un orden, lleva un proceso que todos los departamentos están involucrados. Por eso es que cuando ustedes recibieron contabilidad 1, dentro del concepto decía operaciones previamente realizadas, o sea, la contabilidad no hace ese proceso. Ellos solo recibimos reportería y con eso hacemos la contabilidad. El resto de los departamentos es responsable del buen funcionamiento y la correcta operación de todos estos procesos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo sea la empresa, ya sabemos, puede ser el área de recursos humanos o el área de contabilidad, que normalmente es quienes hacen estos reportes y presentación de pagos, ¿no? Sigamos entonces. Vamos a ver, voy a compartir otra vez. No voy a compartir nada porque se va a acabar el tiempo. Voy a cerrar esta sesión y vamos a abrir una nueva para continuar, porque esta ya se está venciendo. Nos veo en unos minutitos.